Buenos días, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Jorge Crespo, María Gómez y Iván Zambrano. El tema que nos tocó fue el enfoque del estudio del trabajo. El enfoque del estudio del trabajo lo que busca son las formas de producir más con los mismos recursos o cuando deseamos medir o cuantificar la eficiencia de los trabajadores o maquinaria de una empresa. Todo este tipo de normas lo que hace referencia es al estudio del trabajo. Se puede decir que el objetivo principal del estudio del trabajo es examinar el trabajo humano en todas sus dimensiones, investigar todos los factores que influyen en la eficiencia de su desempeño con el fin de incrementar la productividad sin recurrir a grandes inversiones de capital o exigir un mayor esfuerzo a la mano de obra. Tenemos unos interrogantes como son ¿cuál es la utilidad del estudio del trabajo? Dentro de esta tenemos lo que es investigar y perfeccionar las operaciones. Investigar y perfeccionar las operaciones hace referencia a la búsqueda de problemas para buscarle solución. Pero como es una investigación sistemática, requiere de tiempo y por eso todas las empresas, salvo las empresas más pequeñas, las personas que mandan no pueden encargarse del estudio del trabajo. Por ejemplo, un director de planta, un jefe de taller, no puede ser especialista del estudio del trabajo. Tiene que ser una persona que esté en la línea jerárquica sin mando. El estudio del trabajo da resultado porque es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realicen. Los aspectos de la naturaleza del estudio del trabajo. Entre los aspectos de la naturaleza del estudio del trabajo tenemos que es un medio de aumentar la productividad de una fábrica o instalación mediante la reorganización del trabajo, un método que normalmente requiere poco o ningún desembolso de capital para instalaciones o equipos. Otro que tenemos, como es un sistema sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los factores que influyen en la eficacia de la operación, ni al analizar las prácticas existentes, ni al crear otras nuevas y que recogen todos los datos creados para la operación. Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas de rendimiento de la que depende la planificación y el control eficaz de la producción. Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de trabajo, al poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos seguros para efectuar las operaciones. Las economías resaltantes de la aplicación correcta del estudio del trabajo comienzan de inmediato y continúan mientras duran las operaciones, en su forma mejorada. Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes, da buenos resultados y donde quiera que se realice trabajo manual o función, o ya sea en taller. También es un instrumento que puede ser utilizado para la investigación más penetrantes de que dispone una dirección. Por eso es un arma excelente para atacar las fallas que se pueden detectar en cualquier organización, ya que al investigar un grupo de problemas que se encuentran en una organización, se van descubriendo todas las deficiencias de todas las demás funciones que repercuten en ellos. A continuación, dejo a mi compañera para que le explique lo que son las técnicas del estudio del trabajo y su interrelación. Buenas, compañeros. La técnica de estudio del trabajo y su interrelación. Bueno, la expresión estudio del trabajo comprende varias técnicas y en especial el estudio de métodos y la medición del trabajo. Estas dos técnicas, a veces tenemos como la incógnita de qué son estas técnicas y qué relación tienen y qué importantes son. Bueno, el estudio de método
es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras. Tenemos también que la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que están entre estas dos técnicas? Bueno, el estudio de métodos y la medición del trabajo están pues estrechamente vinculadas. El estudio de método se relaciona con la reducción del contenido del trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado. Bueno, para que entiendan más, mejor la relación entre ambas técnicas, aquí les estoy mostrando este esquema que nos dice, o sea, que el estudio del trabajo tiene como esas dos técnicas que son el estudio de métodos y la medición del trabajo. Que el estudio de método, para simplificar la tarea y establecer métodos más económicos para efectuarla. Y la medición del trabajo nos dice que para determinar cuánto tiempo debería insumirse en llevar a cabo. Estas dos se llevan muy de la mano para así tener un mayor resultado o una mayor productividad. A continuación, mi compañero le explicará. Buenos días, mi nombre es Jorge Crespo. A continuación les comentaré sobre los procedimientos básicos para el estudio de trabajo. Bueno, entre esos son 8 casos, de los cuales nos dice que los procedimientos básicos para el estudio es el preciso para recorrer 8 etapas, fundamentalmente para realizar un estudio de trabajo completo. Que el primero sería seleccionar un grupo de trabajo o proceso que se ha de realizar o estudiar. Registrar o recolectar datos relevantes de tarea de proceso, utilizando las técnicas más apropiadas. Explique de la segunda parte, y disponiendo datos en forma cómoda para analizarlos. La tercera nos dice, los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace según el propósito de la actividad, el lugar donde se lleva a cabo, el orden que se ejecuta, quién la ejecuta y los medios empleados. La cuarta etapa nos dice establecer el método más económico teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de la gestión que se escriben en la tercera parte, así como los aportes dirigentes a los supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. Quinta etapa, nos dicen que evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método, de comparación con la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo. La sexta nos dice definir el método y el tiempo correspondiente y presentar dicho método, ya sea verbalmente, escrito, a todas las personas a quienes concierne utilizando las demostraciones. Implantar nuevo método, formando a las personas interesadas como práctica general aceptada con el tiempo fijado. Y por última, que es la etapa 8, nos dice controlar la aplicación de la nueva forma siguiendo que los resultados obtenidos y comparándolo con los objetivos. Bueno, más que todo, el procedimiento básico se resumen entre estas 8 etapas, que es un paso a paso, específicamente
donde uno a uno nos va dando cómo dar mejores resultados, ya sea en una industria, en una empresa, en una de su etapa productiva, ya sea mente. Aquí tengo lo que es un breve resumen donde dice que las etapas 1 y 2 son inevitables, ya que se emplea la técnica del estudio y método, la de medición del trabajo. La etapa 4 parte del estudio de método corriente, mientras que la etapa 5 exige la medición del trabajo. Es posible que después de un cierto tiempo, el nuevo método requiera modificación, cuyo caso lo reexaminaría siguiendo la secuencia anterior. Eh, esta etapa 8, porfa, Iván, ¿nos puedes pasar a la siguiente imagen? Bueno, ya, de la figura 6, correcto, donde dice la figura 6. Es correcto. Este mapa corresponde más que todo a la figura 8, donde nos dice que se considera el detalle de los capítulos dedicados al estudio de método y la medición del trabajo. Previamente, analizaremos la función del especialista en el estudio del trabajo y el factor humano en la aplicación del estudio del trabajo. Nos dice la figura 6, etapas de estudio del trabajo. Seleccionar, que es esa primera etapa, el trabajo que se va a estudiar. Primero, antes de hacer unos estudios, uno selecciona qué es lo que va a ejercer, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a implementar. Segundo, registrar la información mediante una recopilación de datos o la observación directa. Ya cuando uno está metido directamente al enfoque, uno registra datos, hace un paso a paso de qué es lo que se va a afrontar. Examinar críticamente el objetivo, el lugar y el orden y el método de trabajo. Cómo voy a trabajar, cómo me voy a organizar, ¿correcto? La siguiente nos dice crear nuevos métodos basándose en las aportaciones y los resultados. No simplemente sean las aportaciones, que sea directamente de un especialista, ya sea también de los mismos trabajadores. Porque, ojo, viene un ingeniero por primera vez a un campo de producción como su primera experiencia, y ya el personal de campo, que es la mano de obra directa, tiene mucho mayor conocimiento de lo que es en el campo productivo, y él va a adquirir un poco de conocimiento de ello y va a hacer la evaluación de los resultados, cómo se comporta, y para darle pues las soluciones, donde nos dice determinar nuevos métodos y presentarlos. Estos nuevos métodos serían como proyectos a futuro para más que todo como, bajar costes, aumentar la productividad, que nos lleva al siguiente paso, que sería implementar nuevos métodos y formar al personal para aplicarlo. Ya que se haya determinado esa información, lo implementamos, hacemos pruebas, cómo nos va con ese procedimiento y si nos genera esa ganancia. Y por último, mantener y establecer el procedimiento de control. Ojo, toda industria o por muy mínima empresa que sea, si quiere tener las etapas de estudio, debe llevar un control, una base de datos, cómo controlar lo que entra, lo que sale, lo que se distribuye, las ganancias, etcétera. Iván, porfa, ¿me colaboras con la otra hoja? Bueno, aquí tenemos lo que son el cuarto ítem, el cuarto ítem, perdón, que nos dice el estudio de trabajo y la administración de la producción. En este cuarto ítem nos dice, pequeño ítem que nos dice dar una pequeña introducción al estudio de trabajo, donde nos dice que la introducción se explica de manera sencilla a las diversas técnicas eh, que disponen actualmente los especialistas del estudio de trabajo para realizar un análisis
y aplicar métodos de trabajo perfeccionados, si es posible. Igualmente considera que la carrera de un especialista en el estudio de trabajo puede evolucionar ahora en dos direcciones. Primeramente, una vía más profesional por la que se puede seguir desarrollando su conocimiento teórico y práctico en las nuevas esferas operacionales para convertirse en un especialista en gestión de la producción. En segunda posibilidad, una vía general, porque la puede llegar a ocupar una posición elevada gracias a su información o su especialidad. El segundo ítem nos dice cuándo hizo su operación el estudio del trabajo, cuándo hizo su aparición el estudio del trabajo. Bueno, el estudio de trabajo más que todo hizo su aparición ya hace años atrás, donde la industria no carecía de controles, todo era prácticamente empírico, todo empezó desde una organización, manejándola, implementándola y pues más que todo vieron que las industrias no tenían bases de datos, no tenían cómo organizarse respectivamente. De ahí surgió la ingeniería industrial y la gestión de productos. ¿Qué es lo que pasa con la ingeniería industrial? La ingeniería industrial lo que nos lleva es, ojo, disminuir procesos y aumentar la productividad. Y allí pasamos a nuestro cuarto ítem, que es la gestión moderna de la producción. La gestión moderna de la producción es la que vemos actualmente, donde ya prácticamente la mano de obra humana ha sido reemplazada por robótica, directamente por máquinas industrializadas que hacen el trabajo de 1000 personas, lo pueden hacer en un día. De eso se trata, de disminuir costes y aumentar la producción. ¿Cómo? Con una planificación de estudio de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Antes de eso yo debo planificar qué máquina debo comprar, en qué campo me debe servir, cuánto me va a dar de rentabilidad, qué coste lleva de mantenimiento y cuánto me va a producir. Porfa, Iván, compártenos la otra imagen. Bueno, aquí tenemos lo que es un riesgos y beneficios. Más que todo tiene un poco de riesgo, pero en este caso más son beneficios. Los riesgos serían de no aplicarse los estudios. El primer ítem nos dice que los riesgos serían, no habría control en los tiempos, no saber a qué estaríamos enfrentando a un sistema productivo. Cuando uno no lleva control, cuando uno no lleva tiempo, entra a una empresa que en sí no esté organizada, se encuentra con estos temas. Y pues eso nos genera lo que es un caos total. La recompensa, un buen control, un buen manejo, aumento en la productividad, planificación, como lo había dicho anteriormente, y una base de datos, que las bases de datos ahorita mismo es, o sea, el corazón de la empresa. Todo funciona con una base de datos. Y ya, eso sería todo, compañeros. Les recuerdo que nuestro grupo está conformado por María de Los Ángeles Gómez, Iván Zambrano y Jorge Crespo. Muchas gracias por todo.